Por supuesto, tengo que agradecer muchísimo al museo haberme invitado a participar, porque bueno, pues además me ha tocado un congreso con gente listísima, interesantísima, así que también vais a perdonarme si tengo algo de nervio. Y también agradecer a las que estáis aquí esta tarde, porque sabemos que no es la mejor hora después de comer, pero bueno, intentaré no aburriros demasiado. Quería comenzar mi intervención con un ejercicio de memoria, precisamente por alusión a mi título, dirigido pues, un poco a los presentes. Aunque es bastante probable que conozcan la obra que aparece en pantalla, quizás no tanto que esta misma fue publicada en el 73 por una de las grandes entonces casas editoriales, que era Aguilar, en la España de la posguerra. Y por continuar con este juego a prueba de amnésicos, no sé si recuerdan también que la obra había sido traducida por María Teresa León, famosísima ya entonces figura del exilio republicano, cuyo nombre y encomiable tarea no aparecen, como pueden ver, en la cubierta, sino en una tímida portada interior. Es aquí donde quizás les ponga realmente a prueba, y es que el documento que ven en pantalla no es otro que el expediente de censura al que fue sometida la obra, presentada ante este organismo el 19 de junio de 1969. Aunque más tarde vamos a detenernos pues, en el porqué de esta sospechosa y nada casual, por cierto, distancia temporal que separa su presentación a censura de la publicación final, merece la pena detenerse en el comentario del censor. Y aquí voy a citar, porque es muy interesante. Obra teatral, entre paréntesis, signo de exclamación, típica de Picasso. Sintaxis inconexa, lenguaje absurdo, ausencia de caracteres, argumento o acción y nulo interés teatral. Pero como es de Picasso, los snobs, y lo entrecomilla, dirán que se trata de una obra maestra, como dijeron de otros engendros teatrales picasianos que deben divertir mucho al autor para burlarse de la estupidez humana. Y bueno, por no citarlo todo, finaliza diciendo: la obra no tiene ni pies ni cabeza, pero la firma Picasso. Pues qué bien. Dicho esto, la opinión del censor me hace preguntarme ¿quién era Picasso para el régimen franquista? ¿Qué hacía pensar al censor que, como es de Picasso, todo estaba permitido? Autores como Eduardo Ruiz Bautista, que han trabajado mucho sobre el tema de la censura, aseguran que su actuación no era en absoluto arbitraria ni tampoco respondía a un capricho individual del censor. Y realiza además una definición bastante certera del cometido de estos funcionarios. Y dice, y cito, aunque sobre ellos ha caído a plomo la ignominia de su oficio, los censores eran y son figuras grises, funcionarios o aspirantes, meros peones a los que, si algún cargo habría que imputarles, sería el de servilismo desmedido, exceso de celo, ínfulas de literato frustrado y la crasa ignorancia y competencia lectora que exhibían en muchos de sus juicios y prejuicios. De lo que no cabe duda es que la censura franquista no tuvo como objetivo único eliminar fragmentos o prohibir la publicación de obras, sino la configuración realmente de un canon. La victoria definitiva del bando franquista y el inicio de la posterior dictadura, en abril del 39, situaba a la República y a toda su producción cultural al margen de esa narración hegemónica. En consecuencia, Picasso fue sometido a un proceso que podríamos decir ontológico, en los términos de Derrida, que, como afirman autores como Joe Lavangi, tiene lugar a través de dos vías. Por una parte, la marginalización del objeto cultural, que en este caso podría ser Picasso o, por ejemplo, Guernica, como luego veremos, y su desautorización, que, tal y como se desgrana de los expedientes, podríamos también pensar en términos de despolitización o desideologización del artista. En este sentido, lo que yo les propongo hoy es hacer un recorrido por estos expedientes conservados en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, para quien quiera un día pasarse a consultarlos, son muy interesantes, de todos estos libros que versaron sobre el artista, publicados total o parcialmente durante la dictadura. Con ello, lo que espero demostrar es la efectividad de este mecanismo, un mecanismo represivo, por cierto, y su eficacia en la implantación de un relato sobre Picasso que se aleja de forma consciente de su realidad histórica, de cómo la restricción de la libertad de expresión fue en este caso óbice de una desconexión entre el artista y su imagen pública, un proceso que hay autores como Michael Fitzgerald que conceptualizan como un disembodiment, o que en castellano podríamos decir una descorporización del personaje. Un retrato interesante de esta realidad otra
sobre quién era Picasso, pincelado por las autoridades franquistas, lo podemos encontrar en este apunte informativo de la Oficina de Información Diplomática, que además me parece interesante porque aparece o forma parte de una carpeta en cuya portada leemos, grande, en mayúsculas, Rojos Cabecillas Francia. Bueno, hay una laguna muy evidente en cuanto a la biografía del pintor, hay muchos errores que, bueno, pues que se desgranan de este informe, ¿no? Pero en lo que quiero incidir es que en general, lo que se hace es redefinir en términos despectivos la historia política del pintor al afirmar pues, cosas como era el niño mimado del comunismo, aunque bueno, esto quizás, en fin, o era comunista por esnovismo y conservador por convicción, o por ejemplo se preocupa este informe por actitudes a priori irrelevantes en una construcción biográfica, como que últimamente se dedicó a la alfarería, llegando a cobrar 200.000 francos por un plato. O luego también introduce opiniones de autores que afirman de él que tiene millones y trabaja con el afán de un usurero, lleva ropa raída y sucia. Bueno, no menos interesante resulta averiguar también que el régimen estaba corriente de las labores de Picasso en materia humanitaria, vinculado a grupos estadounidenses de ayuda a refugiados republicanos en Francia especialmente, pero pese a ello esta dimensión pues, realmente no apareció en ninguna de las biografías publicadas por el autor en la España de los años 40, 50 y luego veremos cuándo más. Precisamente uno de los motivos que yo creo subyacen bajo la escena o la escasa trascendencia, ¿no?, de esta información encuentra su explicación en ese borrado memorial ejercido por los informes, que fue, como antes decía, uno de los mecanismos más efectivos en ese proceso de subjetivación y de manipulación de la imagen del artista y especialmente, como luego veremos, del Guernica, que fue tachado y reinventado con el fin de adaptarse pues, a las necesidades del régimen. Bien, entre abril, esto sé que no lo ve muy bien, pero yo se lo cuento. Entre abril de 1946 y septiembre del 82, 74 títulos sobre Picasso pasaron por los ojos de los censores, de los cuales hay un elevado porcentaje que se enmarca en la década de los 70, lo cual podría parecer extraño, aunque después de lo que nos ha contado hoy Nadia, lo que también vimos ayer, quizás no lo es tanto. De todos ellos, 3 fueron impugnados, es decir, no se permitió su publicación, mientras que otros 11 debieron asumir recortes y modificaciones impuestas por la censura. Y es importante que recordemos aquí que muchos de los que no se han reeditado, en el caso de bastantes, mantienen aún esas supresiones, con lo cual pensemos que muchas veces estamos leyendo bibliografía picassiana que tiene recortes y a la que le faltan, pues, bueno, importantes calas textuales bastante interesantes. La primera obra que pasó por la censura fue Picasso antes de Picasso, de Cirici Pellicer, famoso crítico de la época, ¿no?, con una corta tirada de 2.000 ejemplares. Se considera que son breves tiradas entre 2.000 y 5.000, más allá de eso pues ya son tiradas algo más importantes. Pero bueno, en este caso la obra no planteaba ningún tipo de riesgo para el régimen, ¿no? Es cierto que desde el 38 y hasta el 45 se desarrolló lo que se conocía como la censura azul, que privilegiaba la ideología de Falange, bastante en consonancia pues, con el nacionalsocialismo de las potencias del eje. Sin embargo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que también lo comentamos se comentó en otras intervenciones, España tuvo que alejarse de sus aliados fascistas, siendo entonces cuando la balanza de la censura digamos que se decantó por las exigencias de la Iglesia Católica. Estos 2 informes se los traigo para que vean un poco qué cambios se producen en cuanto a las preguntas que se hacían a la hora de analizar los libros, ¿no?, antes y después de este cambio que llega con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, por ejemplo, que es un libro de Camón Aznar, Picasso y el cubismo, se preguntan cosas en las que la presencia de la Iglesia es más fuerte. Y dice, ataca al dogma, a la Iglesia, a la moral, al régimen y sus instituciones, a las personas que colaboran o han colaborado con el régimen. Bueno, hay autores como Manuel Avellán que, a partir de estas preguntas y de haber analizado cientos de informes como estos, proponen 7 criterios que son los que pautaron, para que se hagan una idea, la actuación de los censores. Por una parte, criterios implícitos y explícitos del índice romano. El índice romano, bueno, era una selección de libros prohibidos porque se consideraban heréticos por la Iglesia Católica. Crítica a la ideología o práctica del régimen, moralidad pública,
choque con los supuestos de la historiografía nacionalista, esto es interesante, luego veremos por qué, crítica al orden civil, apología de ideologías no autoritarias o marxistas y, en principio, prohibición de cualquier obra de autor hostil al régimen. No es extraño que ninguna de las obras que tienen en pantalla fuesen, digamos, en contra de los privilegios de las tres grandes familias, ¿no?, que eran la Iglesia Católica, la Falange y el Ejército, precisamente porque estos autores se caracterizaron por resignificar a Picasso en clave nacional, que también veíamos hoy, ¿no? Esa también reespañolización de la que hablaba ayer Carmen Molinero. Lo que hacían era introducir a Picasso en los circuitos culturales del franquismo, pues como el epígono genial de la tradición plástica española y también pues como el padre de corrientes de vanguardia del siglo XX, ¿no? Gaya Nuño, Cirici Pellicer o Camón Aznar, pero también pues, otros nombres que les sonarán como Chueca Goitia o Ricardo Gullón, se servían de ese recurso idiosincrásico de lo nacional, tan próximo además al gusto oficial, como un elemento atemporal e innato que era común pues, a creadores españoles como Picasso, ¿no? La posibilidad de que estas obras se pudieran publicar respondía a la separación radical de la que hablaba Josep entre arte y política, una alternativa por la que se optó especialmente a finales de los 40 o desde finales de los 40 y que el escritor, por ejemplo, Enrique Azcóaga categorizó como la tercera vía. Esta ruta alternativa lo que hacía era evitar referencias extraestéticas, priorizando esa filosofía pues, del arte por el arte, ¿no? Una dinámica que señalaba también Walter Benjamin cuando decía eso de que el fascismo desemboca en una estetización de la vida política. De hecho, la obra de Camón Aznar es sintomática, por ejemplo, de eso a lo que aludía Saura en su libelo contra Guernica, a propósito de la versatilidad del mural en cuanto a sus posibles resignificaciones, del que decía su imagen había sido inocentemente empleada como portada para diversos libros franquistas. ¿Acaso por convicción o simplemente porque, como mecanismo, ¿no?, de evasión a la censura, la semblanza que Camón realizaba de Guernica dentro de su libro reafirma el apolitismo picassiano y oculta la vinculación del mural con la guerra civil? Y de hecho les cito lo que dice Camón sobre Guernica. Como Goya en Los desastres de la guerra, Picasso simboliza más que un hecho concreto de la guerra española, según él mismo ha declarado al periodista americano Jérôme Secler, la alegoría de los sufrimientos y de la tenebrosidad de la guerra, encarnando al pueblo en ese ululante caballo que ocupa el centro del friso. Claro, por un lado, la referencia a la entrevista que mantiene Picasso con Jérôme Secler en la primavera del 45 se traduce, digamos, en el deseo de Camón de dar verosimilitud al juicio que está realizando. Y efectivamente, Picasso refirió entonces a la Guernica como una alegoría, pero al mismo tiempo también reconocía, como colofón en esta misma entrevista, que, y cito, con el cuadro hago deliberadamente propaganda. Lejos de pensar que Camón no llegó al final de la entrevista, la preselección de fragmentos parece tener una vocación pues, algo enmascaradora, podríamos decir. También se sirvió nuevamente de ese discurso esencialista, ¿no?, de la idiosincrasia española al determinar cómo en esta obra Picasso proclama su raíz hispánica. En cualquier caso, bueno, hay otro punto que también me interesa que tiene que ver con la materialidad del propio libro. Y es que si se fijan, la reproducción que hay de este estudio de Guernica aparece en una sobrecamisa, no aparece impresa en la portada real del libro, con lo cual, pues bueno, podríamos interpretarlo como una situación en la que si la imagen resultase incómoda, pues un simple gesto de muñeca, lo retiramos y ya no hay problema, no hay imagen incómoda, ¿no? En cualquier caso, como digo, tampoco es posible afirmar si estas propuestas respondían o bien a ese formalismo y a ese esteticismo más conciliador o si, por el contrario, eran resultado de la narcosis social alimentada desde la oficialidad del régimen. La que sí sufrió por primera vez la tijera de la censura, y más porque de hecho no llegó ni siquiera a publicarse, fue esta obra de Ceferino Palencia, Picasso, que originariamente se había publicado ya en el 42 en México y que se solicita para su exportación a España en julio del 48.
Aquí el censor se oponía a tolerar un capítulo dedicado a Guernica, pues empleaba, y cito, experiencias y argumentos, justificaciones ideológicas contrarias al régimen en lo más fundamental. Si bien el tono de la descripción que hace el autor sobre el bombardeo es bastante benevolente, llaman la atención otras propuestas de tachadura, como por ejemplo una en la que Palencia asume que Guernica, y cito de nuevo, en Guernica, Picasso pasa de ser pintor a ser un historiador objetivo. Claro, lo que está haciendo Palencia es reivindicar el carácter histórico del cuadro, rechazando tácitamente ese apolitismo con el que otros autores pues, lo habían descrito. Sobre esta cuestión, que va a ser bastante recurrente en los informes, los autores del libro La represión cultural en el franquismo, que recomiendo encarecidamente porque es un libro publicado en el 77 por primera vez, en el que 3 periodistas entrevistan a editores que habían trabajado durante la dictadura y pues hacen unos juicios interesantísimos. Ellos hablan del no a la propia historia como recurrente, ya les digo, en los informes, llegando incluso a hacer comparaciones pues, tan visuales y certeras como la que les cito. Y dicen, la censura actuó aquí como alguien que dijese, no quiero saber nada de mi brazo, pues me lo corto. Pese a lo escueto del informe de Palencia, porque como ven simplemente se dice nada censurable excepto determinadas páginas, que son las que se correspondían con ese capítulo, sobre todo si lo comparamos con el de las 4 niñitas, ¿no? Que era tan amplio, la obra finalmente decide que no se exporta y pues, se prohíbe su entrada al país. Es posible también que la procedencia de Palencia, un autor exiliado en México, pues tuviese bastante que ver con esta prohibición final, ¿no? Sí que es cierto que no es hasta finales de los 50 cuando se comienza tímidamente a recuperar en España la literatura exiliada, ¿no? Entonces pues, puede tener bastante sentido. Esto tiene también que ver con lo que se considera el paso de la legitimidad de origen, es decir, hasta entonces podríamos hablar de que la dictadura genera este discurso en el que habla de la victoria del régimen y que, digamos, descredita a la Segunda República, mientras que ya a finales de los 50 pasamos a lo que sería la legitimidad de ejercicio, que se refiere pues, a ensalzar esa presunta paz, de la que hablábamos también hoy, ¿no? Los 25 años de paz, esa presunta paz y estabilidad política, económica y social que se había conseguido ya en los años 50, ¿no? En esta misma línea también se prohibió la importación de esta obra de Antonina Valentín, que se presentó en el 57, concretamente por un capítulo que la autora titula Guernica, visage de notre monde bouleversé. Claro, es Guernica, imagen de nuestro mundo, podríamos decir, perturbado, ¿no? De nuevo, esto alude otra vez a esa historicidad que está implícita, ¿no? En el cuadro. Y luego también hay otro punto interesante que reafirma esa historicidad y es lo que dice el censor cuando habla de extensa y documental biografía de Picasso. En otras ocasiones, ni siquiera los más cautos consiguieron evitar las tijeras de la censura, como ocurre con esta obra de Vicente Marrero, Picasso y el toro, al que se le obligó a añadir notas que introdujesen explicaciones que alejaban pues, la obra de su significado inicial. Un prólogo también, bastante común en la censura, obligar a los autores a añadir prólogos que, lo mismo, resignificaban completamente el sentido de los libros y en este caso le daban un cariz pues, casi beatífico, ¿no? Y luego, además, también a eliminar fragmentos. Todo ello pese a un partidismo nulo en lo que se refiere, por ejemplo, a cosas como su descripción, en este caso, de Guernica. Y os cito lo que se le mandaba o por lo que se le acusaba, ¿no? Y él escribe, pero el elemento político que en el cuadro pudiera haber desaparece por completo para generar una dimensión espiritual más allá de todo género de historicismo. El cuadro, y hoy más que nunca, no es una ilustración a un bombardeo determinado. Es el cuadro de todas las ciudades bombardeadas. Es el drama de miles de ciudades europeas impotentes ante la fuerza bruta, ante el toro, sean cuales sean sus banderas y sus partidarios. En fin. Algo similar también ocurre en un comentario que se hace al libro, en este caso de Willem Boek, en concreto a un prólogo de Jaume Sabartés cuando refiere al Guernica. Entonces, él dice, no sé si este lo he traído aquí, no, este es el siguiente, no, perdón.
dice, aquí lo que se pretende es que, aparte de tachaduras, se señala una relativa a Guernica, porque el lector considera que es suficiente con reproducir el cuadro. No hay que dar ninguna explicación y pone entre paréntesis, es sabido que el citado cuadro representa a las tropas nacionales atormentando al pueblo español. Los juicios sobre la pertinencia de las alusiones al bombardeo resultan un ejemplo bastante palmario de las incongruencias y de las contradicciones internas del régimen, lógicas, por otra parte, si tenemos en cuenta la dificultad añadida para un sistema como aquel de intentar adoptar, por supuesto de forma epidérmica, un modelo de vida democrático, ¿no? En este contexto tiene mucho sentido el desarrollo de una nueva forma de censura que viene con la famosa Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Este decreto nacía de la necesidad del régimen, como les decía, de amoldarse, ¿no?, a los cambios económicos, cambios sociales y culturales que venían ya de mediados de la década de los 50 y que surgían también pues, en torno a las huelgas y a los incipientes movimientos pues, desde el ámbito obrero, universitario, que cuestionaban el poder franquista, ¿no? Por eso, el ministro Fraga Iribarne, de hecho la ley también se conoce como Ley Fraga, elabora una ley muy exigente que modifica ligeramente las pautas censoras y muestra una mayor laxitud frente a la moral católica, en detrimento, por ejemplo, de la importancia que cobraron otras cuestiones como pues, la tirada de las obras o la capacidad de difusión de las obras, ¿no? La censura obligatoria, porque hasta entonces todo debía pasar por la censura, dejaba de serlo, lo que favorecía pues, que los textos fueran presentados o no a lo que se conocía como consulta voluntaria. Sin embargo, claro, evitar esta opción era una apuesta temeraria porque las editoriales se arriesgaban a ser sancionadas con multas de naturaleza e índole muy diversa, una consecuencia que a veces llevaba incluso a la ruina a nivel económico de muchas casas editoriales, ¿no? Entonces, de este modo, esa voluntariedad pues, no lo era en absoluto al enfrentarse a medidas punitivas y económicas estrictas. También se comenzó a extender la cuestión del silencio administrativo. Y claro, esto suponía una autorización indirecta de la obra, pero en realidad no evitaba la posibilidad de que el libro pues, fuese igualmente denunciado de forma privada por otra instancia gubernamental, lo que pues, hacía también que los plazos de publicación se extendiesen mucho y económicamente esto pues, era un gran problema, ¿no? Este es el caso de obras como Picasso, Neruda, Casals, Pablos Universales, que se publica en el 73 con prólogo de Santiago Amón. Me interesa este informe, Picasso en el ruedo, una obra escrita por, seguramente la conozcan, Hélène Parmelin, autorizada en abril del 61 en España, porque da buena cuenta del proceso de cambio que se estaba gestando entonces en el país. Y les voy a leer el informe porque es muy interesante. Obra poco interesante, escrita por una comunista sobre un comunista. Adelantamos esto para que se comprenda que, dados estos datos, es imposible que la obra no hable en diversos pasajes de la afiliación de Picasso e incluso se narran actitudes del mismo con respecto al credo comunista. Sin embargo, y siendo ello inevitable, es al mismo tiempo, creemos, inocuo y por ello nos parece que ha de resolverse el dilema planteado diciendo que, pese a todo, mayúsculas, procede la publicación. Claro, así lo que vemos en los 60 es una progresiva desafección hacia las implicaciones políticas de Picasso y del cuadro, gracias, entre otros, a este proceso de constante neutralización al que ambos pues, se venían sometiendo y que posibilitó esta mayor libertad. Desde el punto de vista social e histórico, esto también tiene que ver con esa impunidad que gozaba el franquismo a nivel diplomático, de modo que bueno, pues poco parecía ya importar los términos en los que la historiografía artística describía el mural o a Picasso. Sin embargo, lo que hasta los 60 habían sido recortes centrados en la historia que adivina la iconografía de Guernica, a finales de la década pasó a convertirse en una explosión iconoclasta, casi como una especie de augurio de las situaciones tan violentas que se vivirían luego a principios de los años 70, ¿no? Y de las que hoy nos ha hablado muy bien Nadia.
Por primera vez nos encontramos un expediente en el que se pretende borrar materialmente la imagen del mural. En concreto, en este libro de Jean-Paul Crespel, titulado Picasso, el hombre, su vida, su obra. El informe demandaba la supresión de la fotografía de la reproducción del cuadro, lo que entendemos como una cancelación de la imagen en un ejercicio de ceguera colectiva. En cuanto a la censura del texto, las exigencias eran bastante precisas, porque en otras ocasiones nos encontramos con tachaduras en página tal. Aquí era muy específico, decía: se debe suprimir asimismo la frase malgré Guernica, de la línea tal. Se debe suprimir también la frase comme Guernica, de la página tal, así como las líneas y la frase depuis Guernica, de la página, 3, vamos a poner. Se deben suprimir igualmente las palabras le monde cauchemar de que de Guernica était dissipé, de otras líneas. Claro, entonces ya no es solo la especificidad de Guernica, que se expresa con el adverbio comme, lo que es incómodo, sino también su tiempo y su espacio, depuis de que. Esto es, su referencialidad en todas sus formas y desde todas las posiciones resultaba incómoda. Lo irritante de la pertenencia del cuadro al espacio público, político y artístico culminaba con un cambio simbólico que cancelaba una vez más la historicidad de la obra y que es el que tienen en pantalla. Tienen la versión original y la parte revisada. Entonces, pueden leerlo para no extenderme demasiado, pero como ven, pues está esta idea de borrar de nuevo esas etapas de elaboración de Guernica, en fin, un poco en la misma línea, ¿no? El informe de la obra de Crespel es sintomático de una censura que, como ven, pasa de operar en el régimen de lo decible para instaurarse también en el régimen de lo visible, ¿no? Nótese además que los mecanismos empleados en este libro difieren de la evolución orgánica de las leyes de censura de finales de los 60 y recuperan esa atmósfera asfixiante de principios de los 40 y de la época de posguerra. Esta circunstancia es privativa de los textos en los que se menciona el cuadro, aunque, como afirman autores como Romain Gubern sobre las consecuencias de la aplicación de esa ley Fraga que veíamos, y cito, los numerosos filtros legales y administrativos actuaron como válvula selectiva de la información, variando la tolerancia de esa selectividad según los vaivenes, como no, de la coyuntura política. Ello explicaría también, por ejemplo, la prohibición de la obra Picasso en Aviñón de Rafael Alberti. Como ven, de aquí hay dos informes, uno de noviembre del 71, del 17, y otro de apenas 5 días después. Les leo sobre todo el segundo porque me parece bastante sintomático de lo que estoy contando, ¿no? Y es que dice, desde luego, Alberti se despacha a gusto en esta obra. En mi opinión, no creo que el horno esté para bollos. Claro, año 71. Pues evidentemente el horno, como vimos hoy, no estaba en absoluto para bollos. En mi opinión, son constantes los ataques a la Iglesia, los santos, los papas, el gobierno español, la guerra civil. Y luego sí que quería recoger pequeños apuntes del informe superior donde ven que hay un interés por toda la cuestión vinculada con el tema de la sexualidad. De hecho, habla de la parte central está dedicada al erotismo del más bajo estilo soez y pornográfico. También eran palabras que salían hoy en la intervención de Nadia, ¿no? La publicación finalmente se prohíbe. Y como digo, la sexualidad continúa siendo, pese a lo avanzado de la época, uno de los puntos más atacados por el poderoso filtro de la censura. De hecho, el autor que citaba antes, Ruiz Bautista, dice, y me parece bastante irónico, las mejillas de los censores se arrebolaban con una facilidad prodigiosa y estos no perdían ocasión de sacar a relucir su pudibundez, por pueril e inane que fuese el pretexto. Al final hablamos pues, de obras de Picasso, en fin. Este mismo pretexto también atravesó otras publicaciones como Picasso y su obra en cerámica, también un catálogo del año 73 que, pese a que no se prohibió su publicación y que su contenido se mantuvo, el informe no perdió la ocasión de señalar que había unas reproducciones en las que aparecían un hombre y una mujer desnudos, aquel con el pene en erección con una evidente carga erótica.
aunque no parece tratarse de una obra que fuese pensada para tener un gran alcance, porque bueno, pues al final es un catálogo de obras con un papel, digamos, muy rico, que tiene un precio mucho más elevado. De hecho, eran 2.000 pesetas más o menos, que para la época pues, bueno, era una cantidad. Sí que podemos entender que el censor pues, bueno, puso el grito en el cielo porque la tirada era de 8.000 ejemplares y, como decíamos antes, esto ya era otra historia, ¿no? Así, a los temas tabúes se sumaba en la década de los 70 lo que algunos autores denominan matices de actualidad, que son peligrosos, sobre todo para los más jóvenes, y gas explosivo para el movimiento de oposición que marcó ese último vaivén, ¿no? Los últimos coletazos de la dictadura, poniendo en riesgo su continuidad. De hecho, aquí lo que les traigo es bueno, del suplemento de Cuadernos de Ruedo Ibérico, en este caso del año 72, que habla de la realidad que se vivía en España un año antes. De aquí se desgranan ideas de las que hoy ha hablado también Nadia, ¿no? Como ese aniversario de Picasso, ese encarcelamiento de Moreno Galván. Se habla también de los atentados, ¿no? A Antonio Machado, Coulthard, Visor, de cómo se había destrozado los grabados de la Suite Bollard, para que vean un poco, ¿no?, cuál era ese matiz o esa actualidad que se estaba viviendo en la España de entonces. En este caso, creo que la obra de Mercedes Guillén ofrece una visión panorámica bastante interesante de esos matices de actualidad a los que nos estamos refiriendo. Aquí, bueno, aquí para que vean también cómo eran toda la documentación asociada a un informe de censura, es bueno, obra de Guillén, Picasso, una biografía del artista. Aquí habla, bueno, les leo brevemente algunas frases para que podamos contextualizar. Comienza en el año 39, cuando en su exilio, como consecuencia de nuestra guerra de liberación, un lenguaje bastante belicista para estar en el año 73, por cierto, lo que dice finalmente es que, pero apenas sí trata el tema político o ideológico, por lo que, aparte de algunas inevitables frases o pasajes que deben suprimirse, a nuestro juicio estimamos que es autorizable. Claro, considerar a priori que la obra de Guillén carecía de cuestiones políticas resulta bastante contradictorio. Primero, porque Mercedes Guillén era en realidad Mercedes Comaposada Guillén, militante anarquista, fundadora junto a otras compañeras del grupo Mujeres Libres, con su también publicación análoga. Segundo, porque este libro es fundamental en lo que se refiere a los estudios posteriores que ha habido sobre la ayuda de Picasso y su vinculación con el exilio republicano. Tercero, porque las supresiones que se proponen, de las cuales muchas además se han mantenido a día de hoy en el libro, no eran inevitables frases o pasajes, sino que de hecho sumaban un total de 19 páginas que, bueno, fueron reducidas a 10, pero en fin, que son bastantes. Entonces, todo esto nos hace pensar pues, que el comentario del censor era bastante contradictorio. Entre las tachaduras, cuyo borrado se justifica porque se consideraban tendenciosas e inoportunas, voy a destacar las que considero que son simbólicamente más llamativas. Por una parte, está el tachado completo de la reproducción de este poema de Alberti, Vida bilingüe de un refugiado español en Francia, que, bueno, pues como pueden imaginar, trataba sobre el desasosiego y la angustia del desterrado. Luego, también hay otra tachadura que me parece interesante y es una conversación que mantiene Paul Éluard con el escultor Apelles Fenosa, donde el primero le pregunta al escultor por qué se había enrolado en la defensa del tesoro artístico durante la Guerra Civil. Entonces, la respuesta de Fenosa es rotunda y es por la libertad. Bueno, pues esto también se censuró y, de hecho, se mantuvo en el tiempo, ¿no? En tercer lugar, se eliminaron también pues, declaraciones que vinculaban a Picasso con el PC, lo cual, bueno, puede parecernos más lógico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ese borrado, ¿no?, de la idea de libertad? Que imagino que se lo podrán imaginar después también de la intervención de Nadia de hoy. Bueno, pues al final, si pensamos en la libertad como acicate para el movimiento de oposición al franquismo de los 70,
aquel que ponía en riesgo los esfuerzos del régimen por continuar orgánicamente en el poder, tiene sentido que no interese, ¿no?, animar a la libertad. Asimismo, aquí también podrían resonarles textos como este de Moreno Galván, que titula, por cierto, En memoria del Che Guevara, Picasso, pintor de libertad, donde pues, hace alusiones a la actitud libertaria y donde dice, y cito, libertad autorizada es libertad alienada y lo que ellos nos dan es libertad alienada, la que nunca quiso aceptar Pablo Picasso. La segunda galerada, porque aquí hubo dos, por una parte una primera galerada en la que se presenta el texto y una segunda en la que se presentaban las imágenes que incluía la publicación. Entonces, se hablaba de una dudosa ilustración de doble folio que representa una multitud de hombres con los puños levantados según el saludo comunista. Bueno, pues la imagen no era otra que la que ven aquí, que además aparece en el libro, un libro de un tamaño considerable, es así más o menos, que titula, además, El campo improvisado de Argelès-sur-Mer en 1939. Finalmente, esta imagen se reprodujo en el libro. Esto quizás puede responder a que también a mediados de los 60 hubo diferentes mecenas, podríamos decir, en el mundo editorial, como la familia Huarte, que pusieron pues, bastante dinero en el desarrollo de estas editoriales, como en este caso era Alfaguara, y precisamente la familia Huarte y Alfaguara pues, tenían bastante relación, con lo cual podríamos entender que, bueno, pues si recibía sanciones económicas por publicar esta imagen, pues igual tampoco pasaba nada, ¿no? Sin embargo, quiero recuperar esa consideración apolítica del texto que hacía el censor en su informe y, aprovechando que nos hemos adentrado ahora en el terreno de la imagen, quería señalar otro mecanismo que de alguna forma le dio a la censura de su propia medicina, y es que antes hablábamos de que las imágenes son versátiles y, por tanto, permiten llevar a cabo resignificaciones muy diversas. A esto ayuda mucho los pies de foto. Y esos pies de foto, esa relación entre texto e imagen, fue, como digo, una herramienta bastante inteligente empleada para burlar muchas veces a la censura. Y es aquí donde les quería enseñar otros ejemplos, como estas imágenes que Guillén introduce en el libro y que, como ven, pues son carteles de Picasso en homenajes a Antonio Machado, una figura, por otro lado, digamos, simbólica, ¿no?, del exilio republicano, o luego también la litografía Asturias, 1963, que formó parte de un libro colectivo del mismo nombre, donde había ilustraciones y poemas de pues, personajes como María Teresa León, Alberti, Semprún o José Ortega. Hay una autora que se llama Núñez Laiseca, que cuando habla del desarrollismo en España dice, y cito, dar primacía a Múnich o Asturias cuando se trata de reconstruir la historia del franquismo implica casi instantáneamente una toma de posición. Así, en lo que compete a Guillén, podríamos hacer suya la descripción que Didi Huberman hace del trabajo de Bertolt Brecht, de forma que ella también practicó esa exposición de la guerra, que fue a la vez un saber, una toma de posición y un conjunto de lecciones estéticas absolutamente determinantes. Algo similar también ocurre con este libro del que hablábamos antes, de Lempermelán, que incluye, como ven, en este caso en la camisa del libro, esa fotografía que tienen en pequeñito y que luego pueden ver más amplia, que no representa otra cosa que, sí, a priori a Picasso con Jacqueline Roch, pero lo que verdaderamente está ocurriendo en esta imagen es que ambos están fuera del pabellón Vendôme después de pues, una acción que se llamó en aquel momento Six Heures du Livre, que tenía mucho que ver con el Comité Nacional de Escritores, que, como saben, pues, durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación fue pues, vinculado al antifascismo y al movimiento clandestino francés de resistencia. Como digo, pues bueno, formaba parte en este caso del lomo del libro, porque la fotografía que ven ahí sí que se introdujo en la versión en francés, pero no en la castellana, ¿no? Y
También por traer a colación otro evento que se ha nombrado hoy, que tiene que ver con la primera Bienal Hispanoamericana de Arte franquista, que como también decían, ¿no? Pues era una especie de lavado de cara a través de la cultura del régimen. Bueno, pues en este caso Mercedes Guillén, introduce, ya no en la versión primera, sino en una de bolsillo 75, introduce estas imágenes que pues contextualiza levemente, como cito, algunos artistas hispanoamericanos, y el cartel de la derecha también lo describe como exposición hispanoamericana. Bueno, realmente lo que era esto fue la famosa Contrabienal, que se opuso a esa primera Bienal Hispanoamericana franquista porque, pues, como decían también esta mañana, se consideraba pues, un insulto, ¿no? a la libertad. En general, he de decir que la historiografía que trabaja la censura sitúa en el 76, digamos, la horquilla final de las investigaciones. Es cierto que en diciembre de ese año se celebró en España el referéndum sobre la ley de reforma política que daría paso a la transición. Sin embargo, el último libro que pasa por la censura es del 7 de septiembre de 1982, en el caso de Picasso. Y si bien es cierto que los 15 libros que pasaron por la censura entre el 77 y el 82 pues fueron aprobados en su totalidad, salvo uno que ahora veremos, ello no quita que, pese a todo, tuviesen que pasar por la censura, lo cual pues creo que es relevante. En este sentido, aunque tácita, la prolongación de los tentáculos y de la sombra del franquismo quedaba patente en esos expedientes en los que se pedía marcar con una X si se cumplía o no es el artículo 64 de la Ley de Prensa. Este artículo lo que permitía era secuestrar las obras. Secuestrar las obras pues, suponía que los libros pues, pasaban a formar parte, en este caso, del aparato censor durante un tiempo pues, que podía variar de meses, incluso a años. Y, de hecho, es el caso de esta obra que, como digo, de las 15 que se registran del 77 al 82, es la única que, aunque luego no se censuró, es decir, los fragmentos que ven tachados finalmente se incluyeron igual, pero bueno, fueron propuestos, y es una obra que entra en el 76 y que no se publica hasta un año después, lo cual para una fecha como esta pues es bastante extraño. Y luego es interesante porque lo que creemos es que el hecho de que se le diera esta importancia tiene que ver con que era una obra pensada para un público juvenil. De hecho, esto ya había ocurrido en otros casos. Por ejemplo, hay una enciclopedia, la enciclopedia Avance, también se hablaba hoy de Avance, donde precisamente se censuraba una obra en el 76 porque, cito, influía políticamente en la juventud. En este caso, como ven, lo que se propone tachar es, en una fecha como esta, la vinculación del régimen pues, con las potencias del eje, ¿no? Con las potencias fascistas, cuando se le quiere quitar, ¿no? de aquí la España franquista, o abajo se quiere evitar que entre los ejemplos de este tipo de arquitectura de monumentos se integre el Valle de los Caídos. Bueno, como nota final, no quería acabar sin traer esta obra, porque es la última, además, la del 82. Voy a recuperar un poco este juego inicial, ¿no? Con el que empezaba la intervención. Creo que es bastante irónica, pero también creo que es bastante representativa o ilustrativa de la imagen que en los 80 se podía tener quizás un público más generalista sobre quién era Picasso, y que pues no tanto entrevistas como comentarios con personas de mi ámbito no familiarizadas en absoluto con Picasso, pues he de decir que coincide bastante y nuestra absoluta contemporaneidad. Bueno, este libro formaba parte de una colección pensada para niños y para que aprendiesen inglés, ¿no? Ven que está en español y en inglés. Bueno, pues voy a ir como contándoles el libro, ¿no? He sacado las páginas que creo que son más representativas. Y dice, Picasso, o sea, bueno, claro, el conejo es Picasso, ponemos en situación. Entonces él dice, había hecho una exposición, pero fue un fracaso, disgustado, arrojó el cuadro muy lejos. Y entonces este loro, vestido de forma tan moderna, pensaba, es una lástima que no haya encontrado una pintura para mi casa. Comentó bla bla, además, bla bla, como, bueno. El loro, yo buscaba algo ultramoderno.
Y entonces, de pronto, bla, bla, tropezó con el cuadro que Picasso acababa de tirar y que se había manchado de lodo. Y expresó: ¡qué belleza! Lo compraré. Bueno, pues el libro, como digo, el último expediente de censura relacionado con Picasso, concluye así: hecha a la venta, a Picasso se le ocurrió una brillante idea: modernizar sus pinturas embadurnándolas de barro. Y acaba la obra diciendo: Picasso pudo por fin vender sus cuadros, modernizados, a quienes los encontraron atractivos. Y gracias a su ingenioso truco ganó mucho dinero. Bueno, eh, ampliando la figura de Picasso, una cita que además he cogido de Manolo Borja Villel, porque sé que habla después, y bueno, pues creo que así podemos cerrar la intervención por todo lo alto. Él habla en estos términos de Guernica, pero como digo, yo lo hago extensible a Picasso, y él dice que es imprescindible sacarlo del ámbito del mito y situarlo en la historia, politizarlo de nuevo. Para ello, quiero acabar mi intervención reivindicando, como han podido ver, la necesidad de volver al archivo para construir de una vez por todas, y ahora sí, un relato con memoria. Muchas gracias.